nos acompañan pastores, catedráticos, decanos, rectores, medios de comunicación, para ser testigos de la presentación de las obras Diccionario de Profecía y Escatología y El Tesoro de David, tercer tomo. Pero esta mañana tenemos el gusto de conocer un poco más del doctor Rigoberto Gálvez. Creo que la mayoría lo conocen, pero vamos a conocer en detalle parte de su currículum. El doctor Rigoberto Manuel Gálvez es guatemalteco, casado, pastor y teólogo. Posee los siguientes grados académicos: licenciatura en Teología por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, maestría en Ciencias de la Comunicación, doctorado en Teología PhD, otorgado por la Universidad Panamericana de Guatemala. Es catedrático de Teología Sistemática e Historia del Cristianismo. Se desempeña como rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, desde 1992 a la fecha. Presidente del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica, CONSELA, a partir del año 2024. En el Ministerio Pastoral sirve a tiempo completo desde 1987 al presente. Es copastor general de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, desde el año 1990 a la fecha. Es autor de 13 libros y artículos publicados en España, Estados Unidos, Argentina, México, Guatemala, entre otros. Dentro de estos otros podemos mencionar Teología de la Comunicación, un acercamiento bíblico a los medios masivos de comunicación, publicado por la editorial CLIE, Barcelona, en el año 2001. Unidad y diversidad del protestantismo latinoamericano, junto a José Míguez Bonino y Juan Sepúlveda, publicado por la editorial Kairos, Argentina, año 2002. También tenemos La obediencia de Jesús de Nazaret, modelo para la misión de la Iglesia, Ediciones Fortaleza, publicado en Guatemala. Otro es Para entender la teología, una introducción a la teología cristiana, CLIE, Barcelona, 2015. Es uno de los varios autores del libro The Reshaping of Mission in Latin America, publicado en inglés por la editorial Regnum Books International, Oxford, Inglaterra, traducido al portugués y publicado en español por la editorial CUPSA, México. Autocrítica a la religiosidad popular evangélica, CLIE, Barcelona, 2018. Cómo preparar y elaborar mejores sermones, CLIE, Barcelona, 2020. Repensar la escatología, revisión crítica y propuesta, CLIE, Barcelona, marzo 2023. Consejos para hablar en público, aprenda a comunicarse de manera sorprendente, CLIE, Barcelona, junio 2023. El Espíritu Santo, dador de vida y poder, neumatología, un enfoque integrativo, Querigma, Estados Unidos, septiembre 2023. Y su más reciente obra, Diccionario de Profecía y Escatología, con casi 900 páginas, publicado por editorial CLIE en octubre del año 2024. Toda la gloria se la merece nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso es para conocer un poco más al doctor Rigoberto Gálvez. Pero a continuación quiero invitar al doctor Julio David Cuellar, quien hará una reflexión sobre el contenido de la obra Diccionario de Profecía y Escatología. Así que recibámoslo con aplausos. Doctor Cuellar, bienvenido. Buenos días a cada uno. Muchas gracias por este tiempo tan especial. Desde hace 25 años conozco al doctor Rigoberto Gálvez, quien ha sido mi catedrático, consejero, pastor, amigo, y quien se ha dedicado al estudio, la investigación y la escritura.
En el año 99 inicié a estudiar en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala y recuerdo que en sus cursos comentaba en el año 99 precisamente sobre el estudio sistemático de la escatología y la profecía ante la llegada del siglo XXI. Y muchos de ustedes recordarán la crisis del Y2K, que fue famosa en ese tiempo, en la cual pues decían y se consultaban unos a otros, ¿será que con las computadoras va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? Viene el Señor el 1 de enero del 2000 y tantas ideas que comenzaron a surgir y toda la literatura existente en ese momento que comenzó a permear el conocimiento y las creencias populares de la iglesia. Desde ese primer año en pregrado y posteriormente cuando estuve en posgrado con él, veníamos escuchando sus avances sobre la literatura consultada para responder a esas interrogantes que los estudiantes le hacíamos sobre la escatología y la profecía. Y así es de que he leído sus tesis, cada uno de sus libros a lo largo de estas primeras décadas del siglo XXI y hoy puedo decir que he leído de la A a la Z el diccionario de profecía y escatología. Bueno. Al iniciar la lectura sistemática del diccionario, uno se emociona. La lectura es cautivadora, que uno desea continuar enlazando los argumentos, fascina con los temas y los motiva para enseñar en la iglesia, para dar clases a estudiantes de teología. Sin duda alguna es una obra muy completa, por supuesto. No van a encontrar ahí el nombre del anticristo, ni la fecha de la segunda venida del Señor, pues para eso el Señor dio señales, pero esas señales y sobre ellas sí lo van a encontrar en el diccionario. Todo ese material lo van a encontrar ahí. El diccionario presenta las diferentes posturas teológicas, presenta interpretaciones, creencias, estudios contextuales, históricos, bíblicos, coloca todas las posturas desde la patrística, la escolástica, la reforma hasta nuestros tiempos, presenta escuelas de interpretación, interpolaciones entre los mismos versículos y capítulos bíblicos, presenta los diferentes enfoques escatológicos, presenta referencias cruzadas y ahí les voy a presentar un pequeño ejemplo, presenta perspectivas bíblicas, proféticas, simbólicas, tipología, exégesis, presenta aspectos escatológicos y teológicos que hace uso de fuentes, hace uso de tradiciones como la de Wellhausen, de estilos literarios, de diferentes estilos literarios, de escuelas de interpretación y crítica textual, hace uso de literatura intertestamentaria que muchos no hacen, que lo dejan a un lado, pero que ocupa en ese espacio. Sin duda alguna, hace uso también de una hermenéutica contextual histórico-gramático, lo cual nos ayuda a comprender la interpretación de textos bíblicos, a veces oscuros, para estos tiempos del fin. Presenta gráficos, presenta una serie de cuadros e imágenes ilustrativas, presenta una propuesta metodológica del método integrativo, aplicado a la escatología. Y es interesante porque ese cuadro ilustrativo donde presenta el encuentro con Dios en Cristo. Luego presenta el conocimiento revelado, cómo se va a seguir. Luego continúa desarrollando con el conocimiento investigado hasta llegar a presentar el conocimiento proyectado. La obra presenta las diversas posturas e interpretaciones de una forma objetiva, y eso es muy importante, sin inclinaciones. Por supuesto, al final da su postura integrativa y sus interpretaciones, pero es respetuosa toda la obra para que cada quien escoja sobre la postura que considere útil y que crea. Y lo deje para que continúe la investigación, porque realmente lo deja uno con una emoción de seguir investigando con argumentos bíblicos, teológicos de peso. Por lo tanto, mantiene cada tema
una postura ética para que cada uno medite y Dios ilumine el estudio desde una adecuada hermenéutica bíblica, teológica, histórica, gramática y contextual. Pero le enseña también de otras ideas, y recalco esto, de otras creencias, de otras posturas, para que uno tome lo que a uno le sirve y da aportes desde el estudio bíblico. Como catedrático de investigación en diferentes facultades universitarias y seminarios a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, el diccionario puede decir que hace uso de una amplia y variada revisión bibliográfica. Hace uso de diccionarios, de teologías sistemáticas, de comentarios, de monografías, de ensayos, de enciclopedias, de libros teológicos, de diferentes versiones de la Biblia. Hace uso adecuado de una egrafía, de artículos, de revistas calificadas, las cuales uno coteja en las investigaciones. Y aquí se muestra, cuando uno hace investigación, se ve cómo coteja la correlación entre el marco presentado, el marco teórico utilizado con la revisión bibliográfica, la cual es muy significativo en la investigación. Además, como objetivo de los diccionarios, se relaciona directamente con las propuestas y diferentes enfoques, y eso es lo que uno analiza cuando evaluamos tesis, trabajos de graduación, libros, investigaciones. Es importante su extensión de más de 800 páginas, 798 llega la última palabra, la última parte, pero continúa con la extensa bibliografía, el cual se presenta en un marco y un estilo ordenado, sistemático, iniciando con su portada dura, manejo del libro que es accesible a poderlo cargar, con su índice, instrucciones para su uso, explica abreviaturas, su prefacio, su prólogo por el doctor Alfonso Romero, como él escribe ahí, en un lugar de la Mancha. Si lo han visto y lo han leído, dice en un lugar de la Mancha. Luego su desarrollo para concluir con su índice general de artículos y su extensa bibliografía consultada, con referentes de peso de casi 500 revisiones bibliográficas, las conté cada una también. Por lo que como pastor lo recomiendo para enseñar a la iglesia, ya que se encuentra en un lenguaje entendible, vernáculo, como diríamos en la teología, con un mensaje de esperanza para el creyente, y eso es importante. No quita la esperanza, mantiene la esperanza sobre esperanza. Como catedrático y teólogo lo recomiendo para su uso en seminarios, facultades teológicas, institutos bíblicos y bibliotecas personales de consulta. Como investigador lo recomiendo, pues cumple con todos los requisitos de una investigación y todos los requerimientos que se necesitan y el rigor de la investigación. Y quiero ir concluyendo con estas diapositivas, ya que a mí me toca como catedrático de escatología y apocalíptica, me toca que dar clases y también en iglesias. Pues la última clase la he sacado ya del libro, aprovechando la lectura del libro. Así es de que para enseñarles yo lo subrayo, y ahí lo pueden ver subrayado, el libro está ya subrayado. Presenta interpretaciones históricas en desde la era de la patrística, por ejemplo, estudiando el tema de las 70 semanas de Daniel, que es uno de los temas que más me preguntan. Siguiente. Perspectiva bíblica y cabalá hebrea, hace las comparaciones con los diversos estudios de la literatura judaica. Siguiente. Enseña de tradiciones veterotestamentarias o la hipótesis documentaria para hacer una interpolación. Por ejemplo, presenta ahí la yavista, la eloísta, hace uso de todas estas manejos de las tradiciones, hace interpolación y argumentación desde Daniel capítulo 9, versículo 27, que un mismo versículo coloca varias interpolaciones de dos temas diferentes. Hace uso de referencias cruzadas para poder entenderlo. Siguiente. Simbología y tipología, hay ahí también bastante en uso de cómo podemos entenderla.
las escuelas de interpretación de Wellhausen y otras más, y posturas escatológicas, no escatiman ningún esfuerzo en colocar las diferentes formas de pensamiento preterista, futurista, idealista, todas ellas. Hace interconexiones y perspectivas bíblicas, y por eso coloco ahí los 7 años de la gran tribulación, porque continúa y uno se enlaza, se motiva uno con el libro, con la lectura, que hace interconexiones con los demás temas. Hace enfoque geográfico, filológico e histórico. Ahí coloca, por ejemplo, las naciones que rodean Israel desde el Salmo 83 y cómo son las mismas que quieren destruir el día de hoy, solo que lo contextualiza al siglo XXI. Y eso es interesante. Uno a veces se pregunta, sistematiza el pensamiento con acontecimientos, por ejemplo, de la segunda venida, desde todas las perspectivas premilenialistas, pretribulacionistas, todas las que querramos buscar. Y así es como hace uso de una literatura también intertestamentaria en una sola parte en la que estoy tratándoles aquí. O sea, y esto tiene muchas entradas, 600 entradas. Casi 600 entradas, ¿verdad? Así es de que presenta personajes escatológicos y la contextualización de las naciones como el anticristo, ¿verdad? Que todos se preguntan a uno, ¿y de dónde va a salir? Pues ahí no van a encontrar de dónde va a salir, pero sí van a encontrar las señales, ¿verdad? Así es de que, por lo que concluyo diciendo, felicito al doctor Rigoberto Manuel Gálvez Alvarado por este diccionario que muestra un arduo trabajo, disciplina, dedicación, los cuales sin duda alguna dieron sus frutos. Esta es una maravilla lo que nosotros tenemos hoy. Y estoy muy feliz por usted, e invito a la iglesia a hacer uso de este valioso recurso. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio David Cuellar. Que Dios lo siga bendiciendo. Definitivamente creo que ahora todos quedamos más que motivados para leer esas, ¿cuántas páginas? Ahí están, de la A a la Z, ¿verdad? Y eso que no es Alex Zurdo. Algunos entendieron. Dentro del currículum de nuestro hermano doctor Rigoberto Gálvez hay algo que se obvió poner, pero es muy importante mencionar, y lo que se obvió poner usted lo va a notar en este momento, y es su humildad y que siempre le da la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. A continuación, lo que todos queremos y escuchar un comentario del autor de la obra Diccionario de Profecía y Escatología, así que recibamos a nuestro hermano doctor Rigoberto Gálvez. El tiempo es para usted, doctor. Gracias. Saludos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Para mí es un regalo del cielo que podamos exponer algo con relación a el porqué de un diccionario de profecía y escatología en el contexto del centenario de la editorial CLIE, y con el enorme privilegio para mí de que hoy esté presente el doctor Eliseo Vila, presidente de la editorial, su distinguida esposa Ana María, el licenciado Alfonso Triviño, su director ahora de editorial CLIE, también nuestro querido Ángel, representante de editorial CLIE de México, Centroamérica, y también en el contexto de los 32 años del Seminario Teológico de Guatemala. Y ante ustedes, pastores y ministros que sé que vienen de los distintos departamentos de Guatemala, desde lo más lejano, desde el Petén, y de todos y cada uno de los municipios, muchos de ustedes, y de aquí también de la capital, y personas y personajes invitados muy especiales. Gracias de nuevo por estar aquí. Permítame entonces hablar
respecto del porqué del diccionario de profecía y escatología. En primer lugar, porque la Biblia es un libro de profecía. El contenido del cristianismo también es profecía. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Jesucristo, el Rey y Salvador del mundo, fundador del cristianismo, es el profeta mayor que Moisés anunció en el libro de Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 18. Y se reconoce con certeza que es Él, Jesucristo, el centro de la profecía bíblica. Así, la profecía bíblica es el hilo conductor desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis 1:3, que dice este libro de profecía. En el capítulo 22 de Apocalipsis dice que el que lea, agregue o quite a este libro de profecía. Vemos entonces cómo de verdad es el hilo conductor la profecía de principio a fin. Y así lo ven biblistas serios, connotados como Gerhard von Rad, Alonso Schöckel, Kyle Endelich, Atterson y muchos otros. Es oportuno recordar que la profecía bíblica, en el contexto escritural, es un mensaje divino por medio de profetas, hombres inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos a reyes, a sacerdotes, al pueblo de Israel, para llamarlo al arrepentimiento o llamarlos al arrepentimiento, para que se vuelvan al Señor y a veces para anunciar las victorias que le dará el Señor a su pueblo cuando le obedecen. A naciones extranjeras para confrontarlas o en algunos casos anunciar su destrucción. Por tanto, la profecía se caracteriza por la exhortación, la confrontación sobre el contexto actual, en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, en el que vive el profeta, las personas a quienes va dirigido el mensaje divino. También en algunas ocasiones la profecía se presenta como una alerta y, por otra parte, la profecía tiene la función también de anunciar eventos futuros. Por ejemplo, sobre el Mesías en su primera venida, su ministerio, sobre su resurrección y la posterior resurrección de los muertos, su segunda venida y otros eventos. En forma paralela, la escatología recorre toda la Escritura como una doctrina que impregna toda la enseñanza judeo-cristiana sobre lo que acontecerá en los últimos tiempos previos al retorno del Señor y lo que acontecerá después, tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir, en el creyente individualmente como en el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Esa verdad la han proclamado teólogos de gran reconocimiento respecto de la importancia centralísima de la escatología en la Biblia. Por ejemplo, Pannenberg dice: la escatología no es solo tema de un capítulo particular de la dogmática, sino que determina la perspectiva para la totalidad de la doctrina cristiana. Barth dice: el cristianismo que no sea totalmente y en su integridad escatología no tiene nada que ver en absoluto con Cristo. Mas en realidad, dice otro autor, escatología significa doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca todo lo esperado como el mismo esperar vivificado, en su integridad y no solo en un apéndice, como tristemente, este es un paréntesis, se ha presentado en la mayoría de las teologías sistemáticas, que han relegado a la escatología al final y con una extensión muy corta.
teología sistemática de 2 tomos, de 1 tomo, de más de 1000 páginas. Apenas le asignan a la escatología 100 páginas, las que más lo hacen, 50, 40, 20 páginas. Así que lo escatológico no es algo situado, sigue diciendo el autor, al lado del cristianismo, sino que sencillamente el centro de la fe cristiana. La escatología debería ser no el punto final de la teología, sino su comienzo. Eso lo afirmó Moltmann en uno de sus escritos en el año 1981. Otro autor dice que la escatología no es exclusivamente un tratado de teología individual o un apartado de la revelación y la fe cristianas. Abarca de manera precisa la totalidad que las agrupa. Por ello, todas las doctrinas de la Iglesia presentan una enérgica impregnación escatológica. Gira sobre ellas el vínculo de los misterios y todas ellas se reflejan entre sí. Alvear en una monografía del 2017. Es así como la profecía y la escatología siempre han sido temas de interés por un lado, pero curiosamente poco abordadas en las teologías sistemáticas, y aunque se ha escrito en libros individuales, sus enfoques han sido un poco limitados o con ciertas perspectivas nada más. Pero ha habido interés a lo largo de la historia de la salvación, desde el punto de vista bíblico, como he explicado. Sin embargo, surgió un despertar de nuevo por el interés de la profecía y la escatología a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando fracasó la teología del progreso, que el hombre puede y que iba hacia una prosperidad completa. La Segunda Guerra Mundial trajo ese pensamiento abajo. La fundación del Estado de Israel en el año 1948, el fin del segundo milenio, como lo explicaba el doctor Weyer, ese interés ha crecido aún más en las 2 últimas décadas. Por ello, teólogos, maestros, profetas, pastores y laicos siguen de cerca todo lo que acontece en el mundo. La escatología que estudia los eventos del fin de la historia y lo que vendrá después también ha cobrado relevancia a partir de los grandes y recientes eventos catastróficos, terremotos, tsunamis, tormentas, ciclones, huracanes, guerras, pestes, inundaciones, aparecimientos de falsos cristos, eventos religiosos de interés mundial, además del surgimiento de grandes dificultades a nivel global, como la crisis sanitaria, crisis alimentaria, crisis económicas, ecológicas y nuevas ideologías contrarias al concepto de la ética cristiana. Ante ese panorama desalentador, la profecía y la escatología cristianas tienen respuestas para un mundo polarizado, sin esperanza, que ha caído en el mar de la confusión, y para una iglesia que se ha encontrado temerosa y dividida por carecer de fundamentos sólidos, proféticos y escatológicos. El futuro, humanamente, es incierto. La predicción de científicos, especialistas de diversas áreas, anuncian que vendrán eventos más dramáticos a partir de los grandes recientes eventos catastróficos que hemos mencionado. Gracias al Señor podemos decir que eso no es novedad para las Sagradas Escrituras. Cuando nos volvemos a ellas y las reexaminamos desde el punto de vista profético y escatológico. Por eso decíamos que ante esas realidades surge la necesidad de una obra que ayude a comprender mejor la profecía y la escatología bíblicas, para interpretar mejor el cumplimiento de la Escritura, discernir los acontecimientos con propiedad, sobre todo los que estamos viendo en estos últimos tiempos, evitar caer en el error, la confusión y el miedo. Y se ha pensado que esa sea una herramienta, es decir, el diccionario bíblico, el diccionario de profecía y escatología, quise decir, sea una herramienta para cristianos,
laicos, servidores, líderes eclesiásticos, estudiantes de teología, teólogos jóvenes, también pastores y evangelistas, que desean comprender mejor los tiempos que se están viviendo. Es aquí donde creemos con humildad, con sencillez, que tiene cabida este diccionario, que abarca los términos, vocablos, conceptos y temas relacionados con estas dos áreas centralísimas en toda la Biblia y la teología cristiana. Las entradas han sido elaboradas para informar con la mayor precisión bíblica y teológica posibles las distintas concepciones, palabras, presentando cuando se amerita distintas posturas sobre la comprensión de un mismo tema de profecía o de escatología. A medida que el lector consulte, tenemos la convicción, la confianza, que a medida que se adentre en la lectura de los vocablos, de los temas del diccionario de profecía y escatología, y los medite, no solo afianzará un conocimiento primordial, conociendo sobre la profecía y la escatología, y como resultado, su fe crecerá, su esperanza se consolidará, el amor divino rebosará sobre él, pues confirmará que tiene un Dios todopoderoso que gobierna los tiempos, los cumplimientos y revela que el bien triunfará definitivamente sobre el mal. Tendrá la convicción de que Jesucristo, en la consumación del reino, es el pleno cumplimiento de la profecía, es el eschaton también, el garante de la promesa y la bienaventurada esperanza de la resurrección de los muertos y la nueva creación de todas las cosas en la glorificación plena del Dios Trino, para poder responder el desafío a la enseñanza, a la predicación actualizada con una mejor comprensión que nos quitará el miedo, la confusión, la angustia que nos trajo en tiempos pasados una escatología que se enfocó en aspectos secundarios, en aspectos terciarios incluso, que eran más de expectativa, de espectáculo, de apocalipticismo, de eventos catastróficos, y no mostraba la real esperanza, que es lo que promete la profecía y la escatología. Esperamos que sea de edificación para sus vidas, ministerios, iglesias, el diccionario de profecía y de escatología publicado por la editorial CLIE. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, editorial CLIE. Muchas gracias. Gracias. Vuelvo a decir las palabras. Creo que es demasiado importante para nosotros leer ya este diccionario. ¿Cuántos dicen amén? A continuación daré el tiempo al doctor Luis Fernando Solares Balcells y al doctor Eliseo Vila, presidente de Editorial CLIE, para dar unas palabras alusivas y entrega de la obra a su autor. Bienvenido, pastor Fernando y doctor Eliseo. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, maestro Rigo. Voy a rogarle al doctor Eliseo Vila que tenga la bondad de pasar conmigo a este lugar. Y quiero darle gratitud al Señor por lo que hoy estamos viviendo. Voy a decirle al doctor Vila, bendito sea, porque tuvo confianza en que un día habría de haber un diccionario de un tema tan profundo y tan necesario para estos tiempos. Y puso su fe en un hombre que acaba de expresar todo lo que hemos oído. Yo quisiera anticiparme a la entrega del libro para decirle lo que siente mi alma. Cuando el doctor Galvez mencionaba a diferentes nombres de eminentes teólogos, escritores de mucho prestigio y conocimiento a nivel mundial, no escuché ninguno con apellido de español, de hispano, de latinoamericano. Oí de alemanes, oí de norteamericanos, oí de varios nombres. Pero hoy puedo decirles con humildad en mi corazón que creo que ahora podrá citarse en la literatura del mundo entero
a un apellido hispano. El doctor Gálvez, para la gloria del nombre de Jesucristo. Gracias. ¿Puedo decir unas palabras? Por favor. Cuando mi papá, Samuel Vila, hace 100 años, al regresar de sus estudios en el famoso Preachers College, fundado por el príncipe de los predicadores en Londres, Carlos Spurgeon, regresó a España y tuvo un sueño. Dijo, voy a fundar, después de haber visto la riqueza de libros que había para pastores y líderes en inglés, como ha citado el doctor Solares, voy a fundar una editorial para que los pastores y líderes tengan en su propia lengua, en español, la misma riqueza de textos para el estudio de la palabra de Dios que los pastores tienen en inglés. Hoy, al celebrar aquí en Guatemala el centenario de la editorial CLIE, puedo decir con orgullo, santo orgullo, que hemos dado la vuelta a este sueño que tuvo mi padre hace 100 años. Porque el diccionario de profecía y escatología del doctor Gálvez es una obra que en estos momentos no existe ni los pastores tienen en inglés. Hemos superado el sueño de mi padre. Quiero pues felicitar al autor, al doctor Rigoberto Gálvez. Y quiero felicitar en general al pueblo de Guatemala por contar con un autor y una obra que es un orgullo para las letras teológicas hispanas. La obra del doctor Rigoberto Gálvez, como ha dicho el doctor Solares, inaugura una nueva ética, una nueva época para la teología hispana, en la que el pueblo cristiano en Latinoamérica se demuestra con obras como esta que ha alcanzado el nivel para desarrollar su propia teología autóctona. Muchísimas gracias. Aunque quisiera ser personalmente que le entregara este diccionario al doctor Gálvez, quiero que esa honra y esa bendición que siento en mi alma la tenga el doctor Eliseo Vila y que él pueda entregarla con mi gratitud de parte de todos nosotros que seremos beneficiados con este diccionario que ha dicho el doctor Vila, significa tanto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Doctor Vila, sea usted el que lo entregue a su autor. Doctor Gálvez, una joya para el pueblo cristiano. Felicidades. Muchas gracias, doctor Vila. Ahí está, ahí está el maldito santo. Amén. Gracias, Jesús.